uno de los santos que celebramos, recordamos en este día, que figuran en el santoral de la Iglesia, se llama San Máximo de Turín. Este hombre que fue obispo, el primer obispo de la diócesis de Turín o Torino, en el norte de Italia. Antes esa ciudad pertenecía a la diócesis o a la región eclesiástica de Milán. San Máximo fue el primer obispo de Turín. Los años, lo ubicamos en la segunda mitad del siglo IV, primera mitad del siglo V. De él sabemos poco respecto de la vida, es decir, cuándo nació, dónde nació, cuándo murió. Se sabe poco. Lo que sí, hay mucho material escrito por él mismo. Lo que sabemos, lo sabemos sobre todo a partir de lo que él escribió. No tanto de la propia vida, no hay una autobiografía, pero sí se conservan escritos pastorales de este obispo, sermones, homilías, cartas, tratados de teología. Entonces, a partir de estos escritos podemos hacernos una idea de cómo pensaba este obispo, qué enseñaba a su pueblo, de qué les hablaba, cómo los exhortaba, los alentaba, las correcciones que hacía a su gente. Nos podemos hacer una idea de cómo era su oficio pastoral, o cómo desempeñó su trabajo pastoral como obispo en esa diócesis. Recordemos el contexto en el cual este hombre vivió y trabajó. Hacía ya algunas décadas, los emperadores habían permitido ya que los cristianos circularan libremente por el Imperio Romano. Ese fue un dato positivo, una ventaja, social que tuvo este obispo. O sea, no es un obispo de la época de las persecuciones. Al contrario, ya a partir del emperador Constantino, el cual en el año 313, con un decreto, o con un edicto, el edicto de Milán, permitió la libre circulación de los cristianos en el imperio, o sea, la libertad religiosa de los cristianos. A partir de ese momento, entonces, el cristianismo empezó a crecer en número dentro del Imperio Romano. Hay una expansión del cristianismo. Bueno, San Máximo es un obispo que ubicamos en este contexto de expansión de la fe, producto en parte también de esa libertad religiosa del edicto de Milán. Eso como dato positivo en ese contexto. Lo negativo, por una parte, en esa época, segunda mitad del siglo IV, primera mitad del siglo V, ocurren las incursiones o las arremetidas de los bárbaros, estos pueblos bárbaros, los vándalos que entraban a algunas ciudades del Imperio Romano y hacían un desastre, saqueaban, quemaban, robaban. Así que Turín o Torino no era la excepción de este peligro. Estaba este famoso en esa época caudillo de los bárbaros, Atila, que cuenta la historia, era terrible,
del cual se decía que allí por donde había pasado Atila con su caballo, el pasto no volvía a crecer. Fíjense, ¿no? O sea, la imagen de la muerte, este hombre era terrible. Bueno, así que lo vemos defendiendo la ciudad de estos bárbaros, a San Máximo de Turín. Otro dato también negativo de la época es que empezaban a surgir en esa época herejías cristianas, es decir, la herejía es un error respecto de la fe, un error que se enseña, que se promueve, que se sostiene, referente a la fe, bueno, se llama herejía. Y habían surgido o estaban surgiendo en la época de San Máximo de Turín algunas herejías, personas que enseñaban errores, por ejemplo, respecto del dogma de la encarnación. O sea, que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, que Dios tomó una naturaleza humana en el vientre de la Virgen María. Algunos negaban eso, o lo entendían mal o lo malinterpretaban y lo enseñaban. Entonces, estos santos, por ejemplo San Máximo de Turín, tenían que prevenir al pueblo de estos errores o de estas herejías, y lo hacían muy bien, si tenemos en cuenta los escritos de este obispo. En los sermones 17 y 18, San Máximo de Turín critica a aquellos cristianos que se dicen cristianos, pero que están todo el día pensando en la plata, en el dinero, en agrandar su patrimonio, en comprar terrenos, en ahorrar cada vez más, en guardar bienes materiales. Es muy crítico en esos sermones este obispo contra esos cristianos que lo son solamente de nombre, pero que en la práctica viven en función de los intereses materiales o de la riqueza o de las tierras. Y en consecuencia se desentienden estos hombres, estas mujeres, dice él, se desentienden del prójimo, de las necesidades del prójimo. La avaricia los enceguece y no pueden ver la necesidad del otro. Es muy duro el obispo contra esta actitud de estas personas, ¿no? De estos cristianos que lo eran solamente de nombre. También en otro de los sermones, que fue citado una vez por Benedicto XVI, en una de las audiencias que habló de San Máximo de Turín, dice que un buen cristiano no solamente se preocupa de las cuestiones espirituales, de los deberes para con Dios, de los deberes religiosos, de la práctica religiosa, sino que también un buen cristiano se preocupa de las cuestiones terrenales o temporales, obligaciones civiles, temporales que tenemos los cristianos, además de las obligaciones para con Dios. Por ejemplo, una de estas obligaciones civiles, el pago al fisco, el pago de los impuestos. Para él, buen cristiano es aquel que asume las obligaciones civiles, es cumplidor de esas obligaciones civiles, por ejemplo, el pago de los impuestos. Con lo cual no podríamos decir, bueno, lo único importante es estar bien con Dios, rezar, ir a misa y listo, y nada más. No, dice él, un buen cristiano también se hace cargo de la patria terrenal, no solamente de la patria celestial, ¿no? Sino de las dos patrias o de las dos tierras. Por ejemplo, a través del pago de los impuestos.
Les leo un fragmento, para terminar, un fragmento de otro sermón, el número 72 y 73, en donde también el obispo San Máximo de Turín un poco, critica a aquellos cristianos que dicen serlo de la boca para afuera, pero que en la práctica, en la vida diaria, no lo demuestran, o se olvidan de Dios, o son desagradecidos respecto de Dios. Dice él: repetidamente os he amonestado a que os ocupéis de la vida eterna mientras estáis en esta breve vida, pero veo con dolor que rechazáis mis enseñanzas. Os hablo de ayunar y son muy pocos los que ayunan. Os hablo de dar limosnas y os entregáis con más ahínco todavía en brazos de la avaricia. No me extraña, por tanto, que ignoréis qué cosa sea orar y dar gracias a Dios. Vosotros que al levantaros con las primeras luces no pensáis sino en comer, y una vez que habéis comido, os abandonáis al sueño, sin acordaros para nada de dar gracias a la divinidad que os concede el alimento para reparar fuerzas y el sueño para que descanséis. Bueno, y luego continúa, ¿no? Es largo este sermón. Pero acá también se pone mal el obispo y corrige a aquellos cristianos que al final se la pasan pensando en, apenas se levantan, en la comida, qué van a comer, en el reposo corporal, pero se olvidan de las prácticas espirituales, dice él: la limosna, la oración, el ayuno, dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Bueno, esto también creo que es actual, ¿no? Y este hombre también nos habla hoy a nosotros y nos previene contra esa tentación de estar más preocupados por las comodidades corporales, por el descanso, las horas de sueño, la comida, el almuerzo, la cena, etcétera, que nuestros deberes espirituales también, nuestras prácticas de piedad. Bien, pidamos al Señor entonces, por medio de este santo, también nosotros ser buenos cristianos, no solamente de la boca para afuera, sino también con los gestos de la vida cotidiana, con nuestras actitudes diarias. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Máximo de Turín, obispo, ruega por nosotros.